Silencio, Bruno. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a tu podcast favorito. Soy Yulisa Guzmán y hoy te doy la bienvenida nuevamente a Con Todo y Todo Podcast. Gracias por estar aquí hoy con un nuevo episodio. Feliz de poder estar con ustedes de nuevo. Hoy en este episodio vamos a hablar de una frase que de repente ya hayas escuchado y es silencio, Bruno. Sí, así como suena, silencio, Bruno. Y si no conoces esta frase, si no has escuchado hablar de ella, no te preocupes que hoy yo te la voy a explicar y créeme que juntos hoy vamos a aprender a callar esa vocecita que llevamos dentro, esa que nos llena de miedo, que nos sabotea y que nos hace dudar muchas veces en nuestra vida. Porque créeme que todos o casi todos tenemos esa vocecita ahí en nuestro interior. Todos tenemos un Bruno dentro, con esa vocecita hablándonos, pero hoy vamos a aprender a decirle silencio, Bruno. Y te preguntarás, ¿de dónde viene esa frase de silencio, Bruno? Bueno, te cuento. Viene de una película de Disney Pixar. Es una película animada que probablemente ya vistes o de repente la escuchaste. Fue bastante sonada y trata de una parejita de niños, de amigos, que uno de ellos se llama Luca. De hecho, creo que la película se llama Luca, si no me equivoco. Y son dos amigos que son como criaturas marinas y estos niños son muy amigos y de repente ellos tienen miedo a salir del área donde ellos viven, que es el área marina, y tienen miedo a salir al mundo humano. Y pues más que todo de eso trata, de las aventuras de ellos dos saliendo de lo que es su mundo marino al mundo humano. Y estos dos criaturas marinas, cuando salen de su mundo y van a tener aventuras al mundo humano, uno de los personajes, Luca, él cuando sale de su zona de confort, comienza a sentir esos miedos, comienza a escuchar esa vocecita que le dice, cuidadito, no vayas a salir, esto no va a salir bien, no lo hagas, ni siquiera lo intentes, y comienza a tener esos miedos. Y es entonces cuando su amigo Albert, o Alberto, sí, Alberto creo que es, le dice, ok, cuando escuches esa voz que te dice que no puedes, llámala Bruno. Y cada vez que te quiera frenar o cada vez que sientas que te está frenando, le dices silencio, Bruno. Y así, o sea, con esa forma de decirlo, silencio, Bruno. Y él le comienza a decir y a enseñar de que cada vez que él tenga miedo, que cada vez que él sienta que va a frenar, que esa vocecita lo quiere frenar, le está enseñando que diga silencio, Bruno. Por esa razón es que esta frase llamó tanto la atención. Yo cuando vi esa película, esa frasecita quedó ahí y me encantó. Y es que totalmente ese Bruno representa esos pensamientos ansiosos, esos pensamientos que sabotean nuestra mente y que te dicen, ¿y si fallas? ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si no vas a poder? Y entonces esos pensamientos intrusivos, entonces por eso realmente me encantó esta frase y me llamó mucho la atención, por eso hablar en este podcast acerca de esto. Y es que la ansiedad muchas veces es ese miedo disfrazado que aparece antes de que actuemos, antes de que hablemos o antes de que nosotros arriesguemos algo. Y es que no sé si alguna vez te ha pasado que estás a punto de hacer algo que de verdad querías, pero que justo antes escuchas esa vocecita ahí en tu cabeza que te quiere detener. Y eso mismo le pasaba a Luca, el protagonista de esta película, que escuchaba esas vocecitas, esa voz interna que le decía, es peligroso, no lo vas a lograr, no lo intentes.
Esa misma vocecita es la que nosotros muchas veces escuchamos internamente y nos hace detenernos, nos frena. Pero si analizamos bien a este Bruno que le habla a Luca, realmente no es el villano en esta película, sino es un miedo disfrazado de protección, porque lo que está tratando de hacer es mantenerlo seguro dentro de lo conocido, dentro de su zona de confort. Pero lo que Luca realmente siente no es miedo a un monstruo, sino ni a un enemigo, sino que lo que siente es ansiedad al ¿y si esto no? ¿Y si esto sí? O sea, a la duda, es ese miedo a la duda, es ansiedad. Recuerden que la ansiedad es aquel miedo a lo que va a venir en el futuro. Y es allí cuando su amigo Alberto comienza a enseñarle a Luca una palabra clave y le dice, cuando escuches esa voz, solo tienes que decir, silencio, Bruno. Y lo curioso de esto es de que Bruno no aparece solo cuando todo va mal, también aparece cuando todo va bien, porque en el fondo lo que quiere es que te detengas, lo que quiere es de que no te arriesgues, lo que quiere es que no crezcas, quiere que te quedes donde estás. Bruno vive en la ansiedad, en la duda, vive en el ¿y si esto pasa? Realmente Bruno tiene muchas formas, o vamos a decirlo así, tiene muchos disfraces. No siempre suena como miedo. A veces Bruno se disfraza de perfeccionismo. Por ejemplo, no empieces hasta que esté perfecto. También se puede disfrazar de procrastinación. Hazlo mañana. O no estás en el mejor lugar, no estás en el mejor momento. Déjalo para mañana. ¿No les ha pasado? Muchas veces también se disfraza de autoexigencia extrema, de que, bueno, si no lo haces bien, mejor no lo hagas. También. Muchas veces se disfraza de comparación extrema, como por ejemplo, los demás ya lo hicieron. No vale la pena que lo intentes. Ellos lo hicieron mejor. ¿Para qué? Ni siquiera lo intentes, no lo hagas. Y también puede disfrazarse de culpa de lo que hiciste en el pasado. Y a pesar de esto, lo vas a volver a intentar. Y a pesar de que fracasaste, vos lo vas a volver a intentar. No, hombre, ya fracasaste una vez. ¿Cómo te vas a atrever a hacerlo? Esa vocecita se disfraza de muchas cosas. Y sí, Bruno se alimenta de tu historia, se alimenta de tus fracasos, se alimenta de tus heridas, se alimenta de tus traumas y se convierte en esa mezcla de ansiedad, con miedo y con recuerdos que te dicen, no es seguro avanzar. Y muchos de nosotros hemos normalizado vivir con Bruno hablándonos todo el tiempo, y cuando Bruno no se calla, pasan cosas como estas. Por ejemplo, te saboteas justo antes de lograr algo grande, te convences de que no vales lo suficiente aunque todos a tu alrededor te admiren. Y es que la ansiedad en muchos casos no viene del presente, la ansiedad viene del miedo al futuro, es lo que les decía anteriormente. Y Bruno realmente vive en el futuro imaginario. También lo estábamos mencionando antes, que por ejemplo, ¿y si todo sale mal? Esas preguntas. ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si te vuelves a equivocar? Entonces, ¿y sí? Esa es esa vocecita que nos está molestando cada que queremos hacer algo que nosotros realmente nos inquieta hacer. Pero fíjense que hay una pregunta que de verdad corta ese pensamiento de raíz y tenemos que hacerlo nosotros, y es preguntarnos, ¿y si todo sale bien? ¿Y si yo puedo? ¿Y si todo cambia? ¿Y si esto realmente cambia mi vida? Entonces comenzamos a pensar al y sí positivo, no al y sí negativo. ¿Sí me están entendiendo?
porque sí, también existe un futuro donde sí te atreves. También existe un futuro donde sí lo logras. Existe un futuro donde sí vas a ganar. Existe un futuro donde sí sanas, donde sí vives en paz. Y para llegar ahí necesitamos aprender a callar a Bruno. Ok, pero ¿y cómo podemos callar a Bruno? ¿Cómo podemos callarlo, mandarlo a callar? Bueno, una de las herramientas que podemos utilizar es nombrarlo, o sea, es nombrar a Bruno. ¿Qué significa eso? Es identificar esa voz interna. ¿Qué es lo que dice? ¿En qué momento aparece? Cuando nosotros nombramos a Bruno, ¿verdad? Que es algo ficticio, pero cuando nosotros lo nombramos y lo identificamos, nosotros lo desenmascaramos y le quitamos poder a esa vocecita. Ok, algo más que podemos hacer es la técnica del es verdad. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuestionar a Bruno. ¿Es verdad lo que me está diciendo? O sea, hacernos ese tipo de preguntas. ¿Hay evidencia real de eso que me estás diciendo que le tengo que tener miedo? Entonces, eso de es verdad, o sea, hay que confrontar a esa vocecita. Algo importante que debemos hacer también es respirar. Cuando sintamos esa ansiedad por esa voz interna que nos está haciendo sentir mal, comencemos a, cuando Bruno habla muy fuerte, nosotros tenemos que respirar profundo, tenemos que hacer unos segundos de inhalación, hacer una pausa y volvemos a exhalar y la ansiedad realmente disminuye. Créanme que es muy importante calmarnos porque eso es una ansiedad al escuchar esa voz negativa que tenemos que respirar y calmarnos y analizar esa vocecita. Y algo muy importante es hablar con alguien. Siempre es bueno tener a esa persona de confianza para poder nosotros expresarnos y poder compartir lo que estamos sintiendo. Y tenemos que saber con quién, porque no es con cualquier persona, pero sí siempre es bueno tratar de compartir esa ansiedad y esa vocecita que escuchamos dentro con alguien que pueda darnos un buen consejo y que realmente pueda ayudarnos. Pero realmente lo más grande que puede hacer callar esa vocecita es que hables con Dios. Dios, sobre todo, Él es poderoso y esa voz es más poderosa que cualquier otra voz. Y si tú decides escuchar la voz de Dios, eso créeme que va a eliminar cualquier ansiedad y cualquier duda que esté sonando ahí en tu mente y en tu corazón. Créeme que si tú hablas con Dios, esa ansiedad realmente va a desaparecer. Recuerda que cada vez que escuches a ese Bruno en tu cabeza, esa voz que te hace dudar, esa voz que te frena, que te llena de ansiedad, yo quiero decirte que recuerdes que no estás solo, que no estás sola, que no tienes que creer todo lo que esa voz te dice. Respira, da un paso, confía y recuerda que Dios camina contigo, incluso cuando ni tú mismo sabes cómo seguir, ni sabes cómo caminar. Así que cuando esa voz regrese, solo dile, silencio Bruno, y comienza a escuchar la voz de Dios. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme acompañado en este podcast y de verdad si te gusta este contenido, si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des clic a la campanita y que me dejes tu comentario a ver qué te parece, de qué te gustaría que habláramos en el siguiente podcast. Y también te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok @contodoytodopodcast. De verdad, muchas gracias, te mando un beso, muchos abrazos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.